Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a darle continuidad a nuestro estudio de la primera carta de Juan. Gracias a Dios porque pueden estar aquí conectadas. Las que a veces no nos podemos conectar, bueno, entre semana podemos tomar el estudio. Yo les recomiendo que tomen nota. Esto es importante porque eso hace que al menos de forma personal, cuando yo tomo nota de alguna clase, de algún estudio, es como que queda más grabado, sobre todo el situar las citas bíblicas, no olvidarnos de los detalles, las palabras que de repente podemos estudiar y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Estamos aquí para aprender más de Él. Dios bueno, gracias esta mañana, gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por la bendición tan grata, Señor, que es el poder reunirnos para contemplarte. Te pido este día, Señor, que nos hables con tu palabra, que abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón verdaderamente pueda comprender las profundidades, Señor, de lo que estamos estudiando, que no nos parezca solamente una enseñanza superficial, sino que verdaderamente podamos ir más allá, Señor, que nuestra vida pueda ir siendo modificada, Señor, por el trabajo que tú estás haciendo en nosotros, Señor, modelando el carácter de tu Hijo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí para continuar. Nos quedamos hace 8 días en el verso 14 del capítulo 4 de la primera carta. Les voy a leer del verso 15 al verso 21, que es lo que vamos a abarcar en este estudio para terminar nuestro capítulo 4. Dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema. Es un tema interesante. Lo último que pudimos ver, bueno, yo les leí una pequeña frase de un comentario, les leía yo: el ámbito de su misión es tan ilimitado, hablando del amor de Dios y del trabajo de Cristo para con todos nosotros, como la humanidad. Solo la contumacia e incredulidad del hombre puso un límite a su efecto real. Y bueno, pues creo que terminamos de verdad hace 8 días como con una reflexión de la importancia de poder entender versos que de repente nos los sabemos tan de memoria y los decimos de manera tan superficial como el perfecto amor echa fuera el temor, o en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y de repente decimos muchos versos de este fragmento como muy normal, pero no nos detenemos a darnos cuenta que finalmente la obra que puede estarse manifestando de amor a través de nosotros ni siquiera proviene de nosotros, sino que en verdad estamos en medio de la experiencia sobrenatural del trabajo de Dios en nuestra vida y de cómo Dios
usa nuestras vidas y tenemos que darle esa importancia. Tenemos que darle esa importancia no para crecernos en nosotros mismos, no para afanarnos tampoco, ni para hacernos más religiosos, sino de verdad tenemos que darle la importancia para ser más débiles, la importancia para ser más dependientes, para verdaderamente humillarnos debajo de su poderosa mano, para hacer caso a la palabra y entender que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero nos cuesta tanto trabajo hacerlo consciente, racional, práctico, porque es como frases preaprendidas que nos parecen ya comunes, estamos como cristianos y sobre todo cuando tenemos mucho tiempo en la iglesia, acostumbrados a lo santo, acostumbrados a la palabra y oímos que está el estudio y escuchamos las frases, pero muchas veces robotizados o endurecidos en nuestra vida, no nos damos cuenta que estamos hablando del Dios vivo, del Dios verdadero que permanece y que habita por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y si no hacemos ese alto y decimos, aquí está Dios, o sea, aquí está su persona. Mira, a mí me pasa cuando oro en las mañanas. De repente me descubro orando de una manera tan aburrida y sistemática que me sacudo y le digo, ay Señor, perdóname, porque estoy de religiosa y ni sé lo que te estoy diciendo, en serio. A veces somos tan cuadrados, ¿no? Y nos damos cuenta de eso y tenemos que hacer una reflexión racional, así Dios está a mi diestra, aquí está su presencia y contigo estoy hablando. Y permaneces en mí y tu palabra dice que si yo permanezco en él, él permanece en mí y logro como sacudir mi letargo espiritual y le doy la importancia que esta palabra tiene. Yo voy a poder tener una relación de permanencia, una relación verdadera con Dios. Cuando yo estoy hablando con el Señor en serio, contémplalo en tu propia vida y le estás diciendo algo respecto a tu vida, algún tema, alguna necesidad que tienes, algún temor que estás enfrentando o algún pecado que no quieres dejar incluso. A mí me ha pasado, de repente digo, tengo que orar por eso, pero no es algo a lo que quiero morir. O sea, ¿a qué me estás llamando? Bueno, ve con el Señor y de manera auténtica, habla con Él, plantéaselo así tal cual. O sea, Señor, esto ni siquiera sé si lo puedo dejar, si lo quiero dejar, si verdaderamente es pecado o no es pecado, si el mundo y la corriente de este mundo nos ha hecho acostumbrarnos tanto a tantas cosas que ya ni siquiera distinguimos entre el bien y el mal. ¿A poco no es cierto? A mí sí me ha pasado. Y bueno, vamos a empezar a ir verso a verso y vamos a tratar de sustraer la importancia de la enseñanza, de la palabra. Dice el verso 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pequeña cosa, o sea, nos llega a parecer algo normal, ¿no? Así Él permanece en mí, yo en Él. El Espíritu Santo mora en mí y a veces nos hemos acostumbrado tanto a vivir esta gracia, a vivir esta cosa sobrenatural en nuestra propia vida, que lo vemos como, pues es normal, ¿no? Nos sentimos como normal, pero te digo algo, ese es nuestro más grande tesoro. Eso es nuestro más grande tesoro, el tener a Dios con nosotros, el tener una relación con el Dios vivo. Y a veces ocupamos cuántas horas de nuestra vida por conquistar un tesoro terrenal, comprarte un coche, pagar algo, comprarte unos tenis de la marca tal. O sea, yo de repente veo esfuerzos en yo misma, mis hijos, ¿no? Así de, no, es que lo tengo que lograr, ¿no? Y de repente, no, es que estoy pagando la maestría y lo tengo que lograr. O sea, hacemos de repente pequeños comentarios así y se nos hace como algo en donde debemos ejercer nuestra pasión, y se nos olvida que nuestro verdadero tesoro, el más grande tesoro que tenemos por cuidar,
por valorar. Mira, lo estoy diciendo aquí en el estudio y créanme que soy la primera, ¿cómo decir?, animada, exhortada en esta palabra. Nuestro verdadero tesoro, la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida. Y esto que produce en mí, que produce en ti, o sea, que tiene que producir el Señor aquí, no es una confesión, o sea, dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, no es una confesión de un mero asentimiento o de una mera afirmación intelectual en tu mente, en tu vida, sino es una confesión de entrega al Señor Jesucristo, un reconocimiento de la obra de Cristo, de la verdadera obra de Cristo. Él nació históricamente fue a la cruz, históricamente resucitó, Él fue visto por testigos, por apóstoles, por los creyentes de ese tiempo ascender al cielo. Él está literalmente sentado a la diestra de Dios. Él está intercediendo como nuestro abogado defensor por tu vida y por mi vida, por el problema que estás pasando en este momento, por la situación que tienes que enfrentar, por las deudas que tienes que pagar. Por cada cosa que tú estás viviendo, esto está sucediendo y es real y es auténtico. ¿Qué produce en nosotros? ¿Cómo debemos visualizar la permanencia mutua? Esto que acabamos de leer ahorita. Dios permanece en él y él en Dios. Aquella persona que confiesa que Jesús es el Señor. ¿Cómo lo debo contemplar para mi propia vida? ¿De qué manera puedo ser consciente? Porque nos cuesta trabajo visualizar lo espiritual, porque nuestros ojos carnales no lo ven. O sea, para mí es fácil visualizar mi permanencia y mi relación con mi esposo, porque yo lo veo y yo sé qué días están bien y qué días no están bien. Y yo sé cuando el matrimonio está padre y estamos en un buen momento donde estamos creciendo y sembrando juntos, o cuando uno de los dos no está jalando parejo. Y esto es real y es fácil de ver, pero ¿cómo podemos visualizar lo espiritual? Nos cuesta trabajo poder contemplar nuestra relación con Dios, pero podríamos compararla en un ámbito natural, y quiero ponerte algunos ejemplos muy, muy físicos, muy simples, para que podamos entender a qué se refiere esta palabra permanecer que ya hemos estudiado con precisión. Es como cuando un hierro, una pieza que se está forjando de hierro, se sumerge al fuego con el propósito de fundirla y darle la forma que queremos darle. Esa fusión entre el hierro y el fuego producen una aleación, una unión que es comparable con la permanencia con Dios, o como cuando una esponja la pones dentro de un balde de agua. Automáticamente la esponja es un material absorbente, altamente absorbente, y se llena de este otro elemento. O sea, un elemento está en el otro y esto manifiesta la unión que tenemos con el Padre. Esta palabra unión, quiero darte el vocablo en hebreo y el vocablo en griego, que es la misma palabra que se utilizó cuando dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, haciendo referencia al matrimonio. Pero acuérdate que en Efesios 5 aprendimos que el matrimonio es solamente un reflejo o una figura de la unión entre Cristo y la iglesia, de la permanencia, del estar unidos con el Señor. Y esta es la unión que nosotros debemos racionalizar y contemplar entre el Padre y yo, entre el Señor y yo. Esta palabra unión en hebreo es la palabra davak, davak con B alta y acento en la A, que quiere decir afectar a, es decir, asirse o adherirse, acercar, alcanzar, apegarse, endurecer, entregar, ligar,
perseguir, quedar, seguir, trabar, unir. Esto es lo que quiere decir y estamos hablando de una afectación. Es como cuando algo está completamente caliente, pero así de esos grados, de esos ultragrados que de repente ni siquiera podemos imaginar que puedan existir y lo unes a otro elemento. No me acuerdo ahorita, con nitrógeno me parece, lo unes a otro elemento y esta unión, o sea, este encontrarte del nitrógeno con un elemento o un metal caliente, afecta, o sea, produce una afectación en la formación o no sé, en la materia de cualquiera de estos elementos. A esto se refiere la palabra unión. O sea, que el contacto con la presencia de Dios en tu vida afecta, o sea, transforma tu aleación, transforma tu forma, transforma tu esencia. Tiene que provocar esto, pero es importante mantenerlo, es importante buscarlo, es importante no con nuestra, lo que leí en un inicio, ¿no? Con nuestra prepotencia, con nuestra incredulidad, con nuestra contumacia, ponerle un límite al Señor, un límite a lo que Dios podría estar haciendo con tu vida, con mi propia vida. ¿Por qué lo detenemos? Porque nos encanta mandarnos solos, porque nos gusta decidir qué deleites nos permitimos, nos encanta el autogobierno y necesitamos rendirnos día con día al Señor. Esta palabra unión en griego es la palabra proskolao. Proskolao. Se las quise dar también en griego porque también tiene una acepción aquí que nos interesa mucho por lo que estamos estudiando. Quiere decir colar, como cuando preparas o cuelas la brea o el cemento, ¿no? O sea, cuando preparas algo y lo fusionas de tal manera que va a servir, quiere decir colar, es decir, adherir, otra vez adherir, permanecer, ahí lo pueden subrayar porque es la palabra que estamos estudiando y nos damos cuenta que estamos hablando de esta permanencia con el Señor, unir. Entonces, a partir del verso 16, podemos ver que el apóstol Juan en esta carta comienza a hacer una especie de conclusión de todo lo que ya vino hablando respecto del amor de Dios. Y él dice así: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros, de lo cual ya venimos platicando desde que Maribel comenzó a enseñarnos el verso 7, ¿ok? Y la clase pasada también. Dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Fuimos cada uno de los que formamos parte de la familia de Dios, bendecidos con el don de la fe. Ya hemos estudiado en otras ocasiones y en Efesios 2:8, dice que la fe es un don de Dios. O sea, fuimos bendecidos con el don de la fe. Por esta razón es que podemos ver y podemos creer por medio de la fe, o sea, y estamos reconciliados con el Padre para contemplarle, para poder conocerle. Estamos equipados de manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo para comprender, o sea, para poder comprender lo espiritual. Y dice aquí la palabra en este versículo, y Él es amor. O sea, tenemos la fe y podemos ver. Estamos equipados para conocerle. Mal haríamos y tontos seríamos si no nos dedicamos a hacerlo, porque Dios es amor. Porque Dios es amor, Él es amor. Y este es el atributo que Él presenta delante de nosotros como si lo mereciéramos, que por supuesto
no lo merecemos, es mera gracia, es pura gracia, que presentas el atributo que el Señor presenta delante de nosotros para que nosotros queramos y deseemos permanecer en el amor. Permanecer en el amor que nos es impartido, el amor que nos es derramado, que nos es dado porque no lo producí. O sea, no es como que Dios viene y presenta su amor y nosotros venimos delante de Él y bueno, este es nuestro amor para ti, ¿no? O sea, tu amor hacia mí, mi amor hacia ti. No, Él es amor, Él viene, Él presenta este atributo que puede compartir con nosotros y nosotros en nuestra pequeñez y en nuestra debilidad somos receptores del amor de Dios. Lo recibimos de parte de Él, pero este amor que recibimos tiene que hallar su objeto. Tiene que hallar su objeto. Tú no puedes ser solo un contenedor de amor. O sea, quiero que te imagines, o sea, tú no eres un globo que se llena, se llena, se llena y se infla de amor, de amor, de amor, de amor. Y eres un contenedor de amor. Este amor que tiene acción, este amor que se manifiesta y que tiene movimiento, tiene que tener su objeto, tiene que tener el lugar de su manifestación donde tú lo vas a poder transmitir. Y la palabra nos enseña cuál es este objeto: amar a aquellos a los que Dios amó. Ya empezamos a encontrarle sentido a la orden y al imperativo con el que el Señor termina este capítulo. Respecto a todo lo dicho, a todo lo que hemos venido hablando y diciendo acá arriba, vamos a leer el verso 17. Dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Este versículo es como que la manera en que Dios nos muestra ¿cómo decir? Como el resultado o como la conclusión de todo lo que nosotros hemos comprendido del amor de Dios. No es nuestro amor el que ha sido perfeccionado, sino es el amor derramado en nosotros el que por la permanencia se va perfeccionando, ¿ok? Pensamos de repente y nos descubrimos, y ya lo hemos platicado, mucho hacia acá. O sea, pensamos mucho en nosotros mismos, en si sabemos amar, si no sabemos amar, si nos aman, si nos cuidan, si no nos aman, si el servicio es correcto, si nos gusta, si no nos gusta, si nos va a ir bien, si vamos a estar bien, si vamos a evitarnos el dolor, el sufrimiento, si no queremos pasar el valle de sombra de muerte, si merece ser feliz. Híjole, eso me impacta un poco porque creo que ahorita hay un mensaje central en el mundo y sí lo tenemos que mencionar de verdad, porque como hijos de Dios tenemos que como que darnos el chispazo así, ¿no? Como que cuando vas a cruzar una calle y de repente oyes un tronido, un sonido y te hace voltear y darte cuenta del peligro que puedes enfrentar, ¿no? Y revisar. Creo que sí tenemos que hablar de esto. El mundo está ahorita mostrándonos una doctrina donde el centro de interés, donde el objeto de interés es uno mismo. Estamos viviendo de verdad tiempos donde el que tú estés bien es lo importante. Entonces, aléjate de todo lo que pueda ser tóxico para ti. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? El sueño, tu sueño, si todo lo de alrededor se adapta a tu sueño, puede formar parte de tu vida. Si no, deséchalo, porque el objetivo es que tú cumplas tus propios sueños. Se ha disfrazado esta doctrina de la felicidad, porque así se le llama, ¿no? La conquista de la felicidad, la conquista del bienestar, la conquista y se le llama bueno. Y este punto se ha disfrazado dentro de la iglesia. De repente decimos, ¿no? O sea, si yo estoy bien conmigo, estoy bien para dar, ¿no? Si me amo a mí,
Así como me amo a mí, puedo amar a mi prójimo, dice el segundo grande mandamiento, pero lo hemos empleado de una manera tan extraña y tan falsa, porque dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí ya está contenido todo lo que de ti puede salir como una fuerza, ¿no? Como una energía o como una diligencia, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te digo algo, en una reflexión honesta de esta palabra, ¿a quiénes amamos como nos amamos a nosotros mismos? Honestamente, o sea, no pensemos, ay, es que como yo no me amo a mí, no puedo amar a los demás. No me amo a mí, esto es algo súper irreal. Esto es algo irreal, o sea, el Señor nos está diciendo la misma misericordia que tienes para contigo, tenla para con los demás. Este es el mensaje que solamente va a poder ser auténtico y va a poder ser real si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque entonces estarás permaneciendo en Él. Él es amor, Él va a derramar su amor en ti y tú, como un conducto del amor de Dios, tienes que encontrar el objeto del amor, que es el prójimo, que es el amor a tu prójimo. Si tú no estás en permanencia con Dios, es muy notorio y es muy evidente en la práctica real y honesta que nos amamos demasiado. Esto es real. Mira, un ejemplo muy simple. Yo voy manejando, siempre lo pongo porque es algo que yo lo he visto, que yo lo experimento, yo misma lo hago, ¿no? Voy manejando y pasa un bache espantoso y mi coche o sea, choca la llanta así horrible y eso, que hasta cierras los ojos, ¿no? De esas veces que sientes que ya se rompió de abajo el carro, ¿no? Pero tú lo hiciste, tú vas manejando, entonces tu actitud y tu reacción para ti misma es, híjole, hoy Señor, Señor, que no se haya ponchado la llanta, hoy que no le haya pasado nada y quieres, pero tienes una misericordia por ti que no hay problema, o sea, ¿en qué momento te regañas o te dices algo, no? Pero si viene manejando alguien más con tu coche y pasa exactamente lo mismo, hay una recriminación automática. O sea que, y nos pasa con todo, o sea, un vaso de agua se te cae a ti, ay, perdón, perdón, ay, lo siento, y secas a medio mundo, y ay, lo siento, y estás así, ¿no? Pero que no te tiren el agua encima a ti o a tus cosas, porque ay, no, ¿cómo es posible? Era mi Biblia nueva, se mojó toda. O sea, la verdad, la realidad es que no es fácil que tú puedas amar al prójimo como te amas a ti mismo, sin lo anterior. O sea, sin lo anterior, si tú no amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si todo en ti no está enfocado en el amor de Dios, no está enfocado en amar a Dios, lo siguiente resulta una imposibilidad para nosotros como seres humanos. Y yo les decía, pensamos mucho hacia acá, o sea, hacia nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta que Dios no eligió leones, el rey de la selva, no eligió el águila real. Dios eligió ovejas para compararnos, ovejas frágiles, animalitos débiles, animalitos frágiles, animalitos dependientes, animalitos comunes, animalitos miopes. Entonces no nos esforcemos demasiado en crecer nosotros mismos. No te esfuerces demasiado en tu propia persona, en ser lo mejor que tú puedes llegar a ser en esta tierra. Esfuérzate demasiado en ser débil en las manos de Dios, en ser una oveja auténtica en las manos de Dios. Acepta tu debilidad, acepta tu fragilidad, acepta tu vulnerabilidad, entiende tu dependencia, por favor. Yo
yo lo veo en mi propia persona y yo luego no me veo dependiente de Dios para todo. Como que las cosas que me parecen trascendentes y profundas las llevo con el Señor. Pero las cosas que se resuelven en fa y que me pudieran parecer superficiales y mundanas, a esas las quiero resolver yo. ¿Por qué voy a molestar a Dios con esto? Te digo algo porque dependes 100% de Dios. Porque aún las cosas que te parece que puedes gobernar tú mismo, no las gobiernas. Somos unas ovejillas, ovejitas en las manos de Dios. Entonces tenemos que aprender a ser dependientes absolutamente en todo, en todo, en todo. Señor, hoy voy a la tienda y no sé si ayúdame, guíame, enséñame a decidir qué compro, qué no compro, en qué gasto, en qué no gasto, qué decido, qué no decido, qué vale más ante tus ojos, Señor. De verdad, las cosas que son del diario vivir. Del diario vivir, voy a hablar con esta persona, tengo que pasar tiempo hablando con esta persona, ¿esto es lo que tú quieres? ¿O quieres que yo tenga una relación diferente aquí o allá? En todos los ámbitos de nuestra vida tenemos que buscar dependencia, debilidad en las manos de Dios, porque es su amor en nosotros, es su amor en nosotros el que se irá perfeccionando. Entonces Él tiene que estar constantemente en nosotros. Nuestra permanencia en Dios es muy importante. Menos yo y más Él. Todos los días, de verdad, mire, es una frase que yo podría subrayarla como llévatelo de tarea. Menos yo y más Él. Menos yo y más Él. Todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón. Débiles, humildes. Recordemos las palabras del apóstol Pablo aquí en 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. Dice así, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en la debilidad donde se perfecciona el poder de Dios, donde somos perfeccionados en el amor de Dios. Es en la debilidad. Yo lo ejemplifico con porcentajes. Cuando tú entiendes que eres un 0%, no un 1%, no un 2%, no un 5%, porque ese 1, ese 5, ese 3% es orgullo. Es orgullo, es jactancia, o sea, Dios es el 97, yo soy el 3, ese 3% es ese pedacito vivo en ti que todavía quiere ser autosuficiente. Cuando tú entiendes que eres un 0% en las manos de Dios, completa y absolutamente débil en sus manos, su poder se perfecciona en ti. Su amor se perfecciona en ti y la gente deja de contemplarte a ti, deja de ver qué de bueno hay en ti y empieza a ver a Cristo. Y empieza a contemplar el amor de Dios. Y en esa debilidad también tú empiezas a morir a ti. Tu carne, tus deseos personales, tus jactancias, tus no sé, esa parte nuestra que no me quieren, me merezco, a mí quién me agradece, o sea, todo eso se empieza a morir. ¿Con qué propósito? Con el propósito solamente de que vean a Cristo y no vean a Belia, no vean a Juanita, no vean a Lili, no vean a Mariana, no vean a Maribel, o sea, que no nos vean a nosotros, que pueda ser visto Dios. Sigue diciendo aquí 2 Corintios 12, 9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Es muy práctico, son esos versículos que les decía yo que nos sabemos de memoria, a los que nos acostumbramos, pero que pocas veces nos aferramos. Pocas veces nos aferramos porque como que lo ignoramos, ¿no? Como el que se mira al espejo,
ok, me voy y se me olvida. Busquemos no hacer de esta manera. Y bueno, aquí Juan, en este verso que estamos estudiando, déjenme leérselos de nuevo para que podamos retomar. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Y aquí Juan está conduciendo ahora nuestra mirada, nuestra atención a aquel tiempo futuro cuando estaremos delante del Señor. O sea, va a llegar el tiempo en el que estemos delante del Señor. Va a llegar el tiempo de la conclusión donde se junte todo lo que aprendimos en esta tierra. Yo muchas veces pienso y digo, bueno, yo siento que este tiempo en la tierra, que es una cosita así al lado de la eternidad a la que pertenecemos, pues es como el kinder, ¿no? Pero lo que podamos aprender de Dios aquí, lo que podamos mostrar de Dios aquí tiene su sentido en el plan eterno. Entonces, va a llegar el día, va a llegar el tiempo futuro cuando estemos delante del Señor. Y todos nos tenemos que hacer una pregunta muy importante. ¿Estaremos allí con confianza y tranquilidad? ¿Estaremos allí con confianza y tranquilidad? ¿O nos vamos a estar tronando los dedos, mordiendo las uñas, jalando los cabellos de miedo y de temor de estar delante de la presencia de Dios? Y tenemos que tener nuestra respuesta muy clara desde este momento. No te esperes a ese día. No te esperes a entender la doctrina, a entender la gracia y la teología detrás de esto hasta el día del juicio final. La respuesta, estaremos allí con confianza y tranquilidad. Si tú eres un hijo de Dios, es sí en Cristo Jesús. Es sí en Cristo Jesús. Esto es majestuoso. La razón de nuestra confianza en el día venidero se da en las palabras, se da perfectamente en las palabras del Señor. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues Él está en el cielo. ¿Por qué Cristo está en el cielo? Porque antes de ascender, Él terminó la obra en esta tierra y Él dijo con su boca, consumado es. Este grito de Cristo, estas últimas frases de Cristo, consumado es, más que una frase de dolor y de desgarro, más que una frase de las últimas micras de fuerza que tenía Él, es una frase de victoria, porque lo hizo completo para ti, para mí. Entonces, sí, y sí, si tú estás en Cristo, vas a estar delante del Padre confiado y tranquilo. Esta es la realidad. Nunca más habrá que hacer frente a la muerte ni al pecado. Nunca más va a haber que hacer frente a la muerte y al pecado. Ahora me estoy yendo a un tema que es muy delicado, porque cuando los hijos de Dios somos carnales, nos empieza a acomodar muy bien este mensaje. Hay muchísimas partes en la Escritura, ahorita solamente vamos a ver dos de ellas, donde se malusa la gracia y se ha enseñado, ¿no? O sea, consumado fue, ya no va a haber más guerra, ya no va que hacerle frente a la muerte ni al pecado, pues entonces, pues ya puedo pecar. ¿Acaso podré pecar cuando comprendo lo profundo de la gracia? Dice la palabra, en ninguna manera. Yo no puedo usar esto. El juicio fue totalmente sobre Dios, sobre Él, sobre la persona de Cristo. Y eso yo lo tengo que contemplar como la dádiva de amor, como el favor del Señor más grande que yo haya podido experimentar en mi vida. Ese sonido que oyeron fue que se cayó algo aquí al ladito, pero no se preocupen, no pasa nada. Vamos a terminar nuestro estudio. Dice, nunca más habrá que hacer frente a la muerte ni al pecado. El juicio fue totalmente sobre Cristo
y nosotros ahora somos embajadores de Él. Yo quiero que se den cuenta ustedes que estamos llegando a la conclusión de un tema muy importante. Todo esto nosotros lo recibimos como un regalo gratuito. Esto es la gracia. Esta es la gracia que nos fue dada, pero ¿qué vamos a hacer con ella? Así como el juicio ha pasado ya sobre Él, o sea, el juicio ha sido sobre Cristo, así estamos nosotros fuera del alcance de la condenación. ¿Se dan cuenta? Estamos fuera del alcance de la condenación por gracia, pero ¿qué hacemos con la gracia? Déjame leerte, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 16 y 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 16 y 17. Dice así: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Quiero leerte de nuevo y creo que esto está más que contundente para el tema que aquí está enseñándonos Juan en esta carta, y Pedro lo explica de una manera increíble. Dice así: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. ¿Qué hacían los gnósticos en el primer siglo con la iglesia primitiva? Cuando la carta del apóstol Juan se tuvo que escribir, se estaba levantando un grupo de personas infiltradas que no pertenecían al cuerpo de Cristo, que no eran cristianos y que son denunciados no solamente por Juan, son denunciados por el apóstol Pedro, son denunciados por Judas. Y permíteme leerte aquí en Judas capítulo 1, verso 4, lo que Judas, el apóstol, nos dice al respecto. Dice así: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Cuidado con estos maestros falsos, porque te van a querer enseñar eso. Utiliza la gracia como libertinaje. Utiliza la gracia y deja de ver el pecado con la gravedad con que el pecado fue visto por Dios. Qué tan grave, qué tan cósmico y desastroso fue el pecado ante los ojos de Dios, que fue necesario enviar a su Hijo para hacerle frente al pecado. Qué tan grave y qué tan cósmico es el daño de la caída del hombre y del pecado del hombre, que no se ha levantado sobre la faz de la tierra ni un solo justo más que Cristo Jesús, que no nació de hombre, que no heredó esa simiente caída, que tuvo que nacer de una manera sobrenatural, hecho 100% hombre, pero sin esa naturaleza. Sigue diciendo aquí: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano, por favor, subrayen soberano, y Señor Jesucristo. Mira, muchas veces enseñamos amigos de Dios, amigos de Cristo. El Señor mismo nos lo dijo: ya no os llamaré más siervos, sino os he llamado amigos. Y este nivel de intimidad y de relación es la que tenemos con el Señor como cristianos. Pero te digo algo: tú eres amigo del soberano del mundo. Tú eres amigo del Rey soberano de toda la tierra. No eres amigo del vecino, ¿me explico? O sea, el hecho de que él sea tu amigo no quiere decir que sea tu igual. Él sigue sentado en el trono del cielo.
Él sigue sosteniendo absolutamente todo lo creado en la palma de su mano. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y aunque sea mi gran amigo, yo tengo una reverencia delante de su divinidad. Yo tengo un reconocimiento delante de Él, de quién es Él. Y dice el verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Esto que está diciendo aquí Juan, creo que es muy importante que lo llevemos a un examen personal. Yo cuando lo leí, cuando estaba estudiando, después de haber estudiado tanto lo que representa el permanecer con el Señor, lo que implica ese amor compartido de Dios para mi persona, me tuve que hacer la pregunta, obviamente, o sea, ¿tengo temor? ¿Tengo temor de presentarme ante Dios? ¿Tengo temor de lo que viene? ¿Tengo temor del porvenir? ¿Tengo temor de enfrentar mi propia vida en esta tierra? Esta palabra temor es la palabra griega phobos, de donde vienen las fobias, o sea, todo eso que es no sé, hidrofobia, todas las fobias que existen vienen de este vocablo original del griego, que quiere decir ser puesto en temor, alarma o susto, miedo, respeto. Cuando tú conoces o cuando hemos conocido íntimamente, o sea, un conocimiento ginosco, que ya explicó Maribel hace 2 clases, un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo, un conocimiento de permanencia y de todos los días estar y estar y estar ahí. Cuando tú conoces íntimamente quién es Dios, creo que esto es muy importante, que no debemos sacarlo nunca de nuestro entendimiento. ¿Quién es Dios? Cuando tú conoces quién es Dios, ¿cómo vas a temerle a cualquier otra cosa? ¿Cómo vas a temerle a cualquier otra cosa cuando entiendes que estás sumergido, que estás inmerso en su amor y su cuidado? Que su poder, su autoridad y su potestad están en favor tuyo. ¿Cómo podrías temer? ¿Hay alguien o algo más grande que Dios? ¿Algo pasa en toda la creación, en todas las eras del tiempo, sin que Dios lo dicte? Permíteme leerte, por favor, Isaías 46. Isaías capítulo 46, verso 9 y 10. Dice así: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, yo digo. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, yo digo. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Cuando nosotros comprendemos que no pasa absolutamente nada sin que Él lo dicte, que el amor está siendo completado, que está siendo madurado por medio de la palabra en nuestra propia vida, habremos de temer. Habremos de temer. Yo creo que cuando esto se vuelve algo real, algo práctico en nuestra existencia, nosotros somos llenos de una seguridad que podemos contemplarla en 3 aspectos, o podemos ver una secuencia en 3 pasos y se las voy a compartir. Da seguridad en 3 sentidos. Primer sentido, tengo la certeza del amor del Señor porque Él envió a su Hijo a morir por mí. Tengo la certeza del amor de Dios hacia mi vida porque creo, por medio de la fe, que Él envió a su Hijo a morir por mí. Segundo,
Sé que me ama porque Él mora en mí en este momento presente. Cuando Cristo ascendió, Él envió al Consolador y lo hemos venido estudiando y Él mora en mí en este momento presente. Y tercero, puedo por la fe, por medio de la fe, contemplar el futuro con confianza y sin temor, porque tenemos la palabra escrita, tenemos la revelación de Dios escrita como una promesa a nuestra vida, como una herencia prometida para nosotros. Entonces, ¿habrá temor? De ninguna manera. Si tienes temor, si no sabes hacia dónde van las cosas, ni qué va a pasar, ni qué nos depara el futuro, necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Necesitas acudir al Señor. Necesitas ir a Él en busca del arrepentimiento para recibir el perdón de pecado. Pídele al Señor, Señor, muéstrame mi maldad. Muéstrame en qué te he fallado, en qué he pecado en contra de ti y dame arrepentimiento. Dame la facultad de poder contemplar mi necesidad de ti. Necesitas creer, necesitas permanecer en el Señor y probarle a Él. Y esto está dispuesto, aún está dispuesto. El verso 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esta es la única forma en que nosotros podemos amarle a Él, por medio del amor que nos ha otorgado, por medio del derramamiento del amor, porque Él es la fuente de amor. La única razón también, esta es la única razón para nuestra vida. Es la única razón por la cual nosotros tenemos que vivir. Este es el objeto de nuestra existencia. Este es el tesoro que nosotros tenemos que resguardar con temor y temblor y que cuidar. Y esta es la única gloria, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un amor tan maravilloso atrae de manera sublime nuestros corazones a Él como respuesta. ¿Y qué decimos como cristianos? Tú derramaste tu sangre, tú moriste por mí, de ahora en adelante he de vivir para ti. Tú derramaste tu sangre y moriste por mí, de ahora en adelante he de vivir para ti. Y el verso 20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Imposible decir amo a Dios y que esto no dé fruto. Esto es imposible porque estamos hablando, yo amo a Dios porque Él me amó primero. Entonces ya hay una unión que afectó mi vida, o sea, que golpeó mi vida o que modificó mi vida. Es imposible que yo pueda decir yo amo a Dios y estoy con Él en una relación sin que esto dé un fruto. Y el fruto, aquí nos lo está enseñando la palabra, es el amor a mis hermanos. El amor a mis hermanos. Mira, mientras más cerca, quiero hacerte una ilustración de lo que, o de cómo podemos representar la cercanía, el amor con nuestros hermanos. Imagínate una rueda y en el centro Cristo, porque nuestra vida esté en el punto en el que se encuentre alrededor de la persona de Cristo es cristocéntrica, o sea, nosotros estamos apuntando hacia la plenitud del Hijo de Dios, en busca de parecernos a Él, en busca de desarrollar el carácter de Él, en busca de caminar detrás de sus pasos y ser imitadores de Él, en busca de manifestar el amor que recibimos de Él y llevarle la gloria a Él. O sea, todos estamos como si fueran los rayos de una rueda, de una bicicleta, todos estamos caminando hacia la persona de Jesús. Entonces, este radio
o sea, porque es una línea que va del perímetro de la circunferencia al centro, que es donde está Cristo. A esto le llamamos radio. Esta es la línea. Todos vamos exactamente en la misma dirección. Todos los creyentes de toda la humanidad. Y mientras más cerca estamos del centro de llegar al objetivo, la distancia entre cada uno de estos radios de la circunferencia es más próxima, es más cercana. O sea, mientras más cerca estemos de parecernos a Cristo, mientras más cerca estemos de mostrar el amor verdadero de Dios, mientras el amor que nosotros estamos manifestando sea más parecido al amor de Dios porque permanecemos en Él, nosotros estaremos más próximos a nuestros hermanos. Nosotros estaremos más próximos entre nosotros, mostrando el amor de Dios al mundo. Finalmente, en este mismo verso, Juan argumenta la imposibilidad de amar a Dios, a quien no hemos visto, si no amamos a nuestros hermanos, a quien hemos visto. Y finalmente concluye este capítulo con un imperativo, nada más para no dejar algún cabo suelto. Yo me imagino el apóstol Juan finalmente dice, bueno, todo esto que acabamos de aprender, contemplar, entender, que nos ha hecho emocionarnos, que ha hecho que nuestro corazón se pueda sentir vulnerable en las manos de Dios, que ha hecho que nuestro corazón anhele más del trabajo de Dios y nuestra permanencia con Él. O sea, además de todo esto, este es un mandamiento. Este es un imperativo del Dios que reina, del Dios soberano, que les dije hace rato, subrayenlo por favor, y con esta frase termina en el verso 21 el apóstol Juan, y terminamos con esto nuestro estudio de hoy. Dice así: y este mandamiento tenemos de Él, este mandamiento tenemos de nuestro Rey y de nuestro Señor, de aquel a quien seguimos y a quien obedecemos. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Y bueno, pues con esto damos por terminado este capítulo. ¿Qué les parece si juntas hacemos una oración de agradecimiento? Porque de verdad que Dios nos ha desglosado de una manera tan misericordiosa y tan bondadosa su palabra, para que no podamos decir, es que yo no lo había entendido, es que yo no lo comprendí, es que yo pensé que era de tal o cual forma. De hecho, esto que el Señor nos va mostrando nos tiene que ayudar para darnos cuenta cuando alguien no ama a Dios, darnos cuenta cuando alguien quiere usar la gracia como libertinaje e impartir esto como una enseñanza. Tenemos que ser ejercitados en nuestros sentidos espirituales para el discernimiento del bien y del mal. Y bueno, vamos a orar, por favor. Señor bueno, te doy muchísimas gracias por tu palabra, gracias porque nos permitiste abarcar, Señor, un tema que no es sencillo, Señor, menos en estos tiempos donde el egoísmo, Señor, donde el amor a uno mismo se ha puesto en posiciones de mucho valor y de mucho reconocimiento. Yo te pido, Señor, que nos enseñes cuál es tu voluntad, que nos recuerdes, Padre, tu proceder en esta tierra, que nos recuerdes a través de tu persona, Señor, la humillación, la humildad, la pequeñez, Señor, de egos que tú tuviste, Señor. Jamás buscaste tú. Enséñanos a bendecir, enséñanos a dar, enséñanos a servir. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga mucho.